Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a empezar con el estudio al libro de Timoteo. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Hoy vamos al estudio en en Timoteo capítulo 1, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. Desde el cuarto dice que es una carta escrita a Tito. Amén. El apóstol Pablo escribe a Tito. Entonces empezamos. Tito capítulo 1, versículo 5 dice la palabra de Dios. Por esta causa te rogué, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice a Tito que él lo deja en Creta para que corrigiese ¿qué? Lo deficiente. Amén. Porque había unas pequeñas fallas. Amén. Entonces, versículo 6 del capítulo 1 dice. Entonces, aquí el apóstol Pablo vemos que ya, como en las anteriores cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, que son cartas pastorales, amén, y que también son para nosotros, ¿no? Cómo debemos comportarnos, amén, para ser buen testimonio. Entonces, seguimos. Tito, capítulo 1, versículo 6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos, dice, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Amén? Entonces, mira, esto es uno de los pasos, ¿no? De que siempre los ministros deben ser, ¿qué? Dice que deben ser irreprensibles. Maridos, ¿qué? De una sola mujer. Y que también tengan hijos, ¿qué? De buen testimonio. Amén. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, siempre, mandato número 1, que el ministro sea que irreprensible, que no tenga ninguna tacha. Amén. Que no sea un tipo que esté metido que en problemas. Amén. O que sea de mal testimonio. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio. No debe ser una persona que es soberbia. Amén. Ningún ministro de Dios debe ser soberbio. No iracundo. Amén. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Mire la palabra que ningún ministro debe ser ¿qué? Debe ser que avaro. O que debe que desear que ganancias deshonestas. Versículo 8. Ahí de 1 Timoteo. Perdón, 1 Tito. Versículo 8 dice, sino hospedador. Mire, una de las cosas importantes para una persona que quiera un ministerio debe ser que una persona hospedadora, que hospede a las personas, deben ser personas que caritativas, amén, que sean dados que ayudar. Amante de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismo. Mire, una persona que predica el evangelio, que tiene un ministerio debe ser que, ahí dice, santo, amén. Santo, versículo 9, dice, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada. Amén. Entonces, mira, el apóstol Pablo siempre enseñó que de que se debe que ser buen testimonio. Amén. Que no debemos vivir que bajo los deseos de la carne. Amén. Que nosotros sabemos, ¿no? Los frutos de la carne, ¿no? Amén. Que son, no debemos tener nada de eso, ¿no? Nada que tenga que ver ¿qué? Con la carne. Amén. Todos pecados que adulterio, fornicación, borrachera, surgía, bueno, todo lo que dice en Gálatas 5:19, amén. Entonces, todo eso no debe haber en un creyente y mucho menos en un ministro de Dios, amén. Versículo 9, entonces seguimos. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Porque hay aún muchos contumaces
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Por lo menos mire hoy en día que está de moda tanto eso de que el judaísmo por aquí, que el judaísmo, que raíces hebreas, mire, todo eso es, aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice que tengamos que cuidado de estas personas que hablan tanto del Antiguo Testamento, que son que los de la circuncisión. Dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañan, dice, enseñando por ganancias deshonestas. Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Mira, hoy en día podemos ver que la gente está enseñando cosas que deshonestas. Eso ya es deshonestidad, hablar de prosperidad. Amén. Y solo le enseñan que por ganancias deshonestas. ¿Saben? Porque ellos son que ávaros. Dice, versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire, todas estas personas que enseñan que vanidades, a estas personas hay que reprenderlas, porque son mentirosos. Amén. Para que sean que sanos en la fe. Amén. Dice, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mira, nosotros tenemos por qué estar escuchando tanto a los judíos, amén, esas iglesias judías que enseñan todo lo que es el Antiguo Testamento, eso, y también sabemos que ellos tienen muchas cosas raras pues del judaísmo y todo eso, amén, que nosotros no somos judíos, nosotros sí venimos del judío porque venimos de la descendencia de Cristo, ¿cierto? Pero somos cristianos, amén. Enseñamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos. Dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corruptos, incrédulos, nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Entonces mire, todas estas personas, verdaderamente cuando una persona tiene esa mente corrompida, hermano, cuando no es puro, solo que hace enseñar lo que es vanidad, cosas malas, hermano, cosas que no aprovechan en el cristianismo, amén. Entonces, y que no nos aprovechan para algún día lograr ir a la eternidad, hermano, para ir con Cristo, hermano, a reinar por los siglos de los siglos, amén. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces debemos vivir una vida en santidad, amén. Entonces Tito 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Amén? Entonces mire, usted puede ir a una iglesia, puede hacer todo lo que quiera, pero el apóstol Pablo siempre dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Amén? Entonces uno puede decir que conoce a Dios, pero si uno no anda conforme a la voluntad de Dios, lo está negando que lo conoce. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. No nos hagamos enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. ¿Amén? Porque si nosotros no vivimos conforme a la palabra, somos enemigos. Somos un trompiezo para la gente que va a entrar. Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los que quieren entrar. Entonces, siempre tenemos que ser buen testimonio. Amén. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Nosotros debemos presentarnos siempre aprobados a Dios. Amén. Porque sabemos que en Romanos capítulo 1
la palabra de Dios dice dice que en cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les da que una mente reprobada. Amén. Y cuando una persona es reprobada, sabemos que son tienen muy malos frutos. Amén. Dice ahí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Amén. Para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborreceros de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire, todas estas personas que son personas que reprobadas, no son aprobadas por Dios. Amén. Entonces tenemos que presentarnos siempre que aprobados por Dios. Y ahí mismo en Romanos capítulo 1 sigue siendo necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Entonces mire, todas estas personas son ¿qué? Reprobadas. Entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo que debemos presentarnos ¿qué siempre? Que debemos presentarnos siempre ¿qué? Aprobados. Amén. Dice, profesan conocer a Dios, pero con su hecho lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra. Entonces nosotros no nos presentemos como reprobados, presentémonos como aprobados, como unas personas que irreprensibles para Dios. Amén. Que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que los ministros deben ser irreprensibles, santos. Por eso si usted va a una iglesia donde su pastor no tiene estas cualidades, que sea un tipo hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, hermano, la verdad, lo mejor es que se retire de esa iglesia y busque una iglesia donde la verdad usted vea que su pastor es una persona que vive justo y santo, como dice el apóstol Pablo. Amén. Porque así es un ministro. ¿Amén? Entonces, ese es el consejo de hoy, que hay que buscar de Dios. No, amén. Buscar de Dios. Y siempre también, si vamos a una iglesia, debemos ver que el pastor tenga buenos frutos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día. Tienen muchas bendiciones.